Bien, hola, espero que estén muy bien. Hoy me toca explicarles el trabajo práctico número 3 de protección y desprotección de grupos funcionales de TP de química orgánica y bioorgánica. Bien, antes de meternos de lleno con nuestro trabajo práctico, la idea inicial es que comparemos un poco qué estamos representando cuando escribimos reacciones en el papel versus lo que verdaderamente ocurre cuando llevamos a cabo esas reacciones que planteamos en el laboratorio. Para esto vamos a tomar como ejemplo a la síntesis del benzoato de metilo a partir de tolueno. Estas dos sustancias les tienen que sonar porque las usamos en el trabajo práctico número 1 del tolueno y el benzoato de metilo fue nuestro producto en el trabajo práctico 2. Entonces, digamos lo que sabemos de ambos TPs que hicimos, la secuencia de reacciones que tendríamos que plantear en el papel para llevar a cabo esta síntesis sería esta. Partiendo del tolueno, oxidarlo hasta el ácido benzoico y este ácido benzoico con metanol llevar a cabo su esterificación de Fischer para obtener al benzoato de metilo. En cada reacción de este esquema, ¿sí? En cada paso de esta síntesis, fíjense que solamente con esta ecuación o con esta reacción estaríamos representando a la reacción de síntesis. Y dentro de lo que fue el procedimiento de laboratorio, esto sería la parte donde mezclamos los reactivos y en el caso particular de estas dos reacciones calentamos el reflujo, pero nada más del procedimiento. Y si ustedes recuerdan, nosotros hicimos más cosas. Una vez que nosotros habíamos finalizado la reacción de síntesis, tuvimos que llevar a cabo un montón de pasos de separación, eh, para aislar y después para purificar al producto de nuestra reacción. Eso en síntesis orgánica es lo que se conoce como workup. ¿Sí? Acá tienen algunos pasos descriptos de los que fueron estas técnicas que ustedes hicieron, ¿sí? Pero eh, en una técnica de síntesis no es lo único importante la reacción, sino también todos esos pasos donde aislamos y purificamos al producto que queremos obtener. Muchas veces el workup es casi tan importante como la reacción de síntesis, porque a mí me interesa el rendimiento global del procedimiento de laboratorio. Y si de repente en el workup yo veo que mi rendimiento se ve muy afectado negativamente, por ahí eso me haría buscar otra reacción de síntesis que de una forma me dé subproductos de los cuales pueda separar más fácilmente a mi producto o que sean menos engorrosos, ¿sí? De forma tal que justamente se vea menos afectado el rendimiento. Otro factor que no se suele tener en cuenta cuando uno plantea este esquema de síntesis son los tiempos que tardan estas reacciones. Muchas veces, sí, a veces se aclara que acá el calentamiento de reflujo es por 1 hora o por 30 minutos, ¿sí? Pero fíjense que en este caso no está especificado y uno no tiene la costumbre de aclararlo. El tiempo es un recurso importante cuando uno trabaja en el laboratorio, ¿sí? Este esquema a nosotros nos lleva a plantearlo, yo supongo que 20 minutos, un poco más, un poco menos, según eh, la facilidad que tenga cada uno con las reacciones orgánicas, pero no es un esquema tan complicado. Sin embargo, si contamos las clases de laboratorio que nosotros estuvimos, para que partiendo de tolueno lleguemos hasta el benzoato de metilo, fueron tres. Y fueron tres clases donde tuvimos una persona que se encargó de prepararnos todas las soluciones. En un trabajo normal, uno tendrá que prepararse sus propias soluciones y muchos de estos pasos del workup, como la recristalización, la destilación o la extracción, los tendría que realizar más de una vez y no solo una como fue en nuestro caso. Entonces,
haciendo este trabajo, digamos, detalladamente bien, nos llevaría entre 8 y 12 horas, ¿sí? De un trabajo intensivo, no de un trabajo light o tranquilo. Entonces, este es otro factor que uno no tiene en cuenta en el papel. Con esto ya la idea es como mostrarles que no siempre lo del papel es representativo de lo que pasa en el laboratorio. Y siendo esta un poco la motivación del trabajo práctico, una pregunta que no nos surge hasta el momento, pero que, digamos, es lo que va a ocurrir en este TP, es si siempre podemos hacer reacciones directas. O sea, si siempre partiendo de un compuesto podemos, nosotros queremos, y obviamente la respuesta es que no, ¿sí? Sobre todo en orgánica, que muchas veces ocurren reacciones colaterales o en paralelo que llevan a productos indeseados, a productos que no son el que yo quiero obtener. Entonces eso también influye en mi rendimiento. Para ilustrar eso, vamos a ver esta síntesis, que no es una síntesis de laboratorio ni nada. Podría ser un ejercicio de teoría de orgánica. Y es solo a modo ilustrativo para que se entienda cuál es la idea del TP, ¿sí? Que consiste en la obtención de la 4-hidroxibutanona a partir del ácido 3-cetobutanoico. En términos orgánicos, esta es la transformación que queremos hacer. Este es el ácido 3-cetobutanoico, en el carbono 3 hay un grupo ceto y este es el grupo carboxílico. Y esta es la 4-hidroxi 2-butanona, ¿sí? Una butanona con un grupo hidroxi en el carbono 4. Fíjense que en esta reacción lo único que queremos transformar es el grupo carboxílico en un grupo alcohol primario. Nosotros en el TP número 1 habíamos estudiado que los alcoholes primarios podían oxidarse a grupos carboxílicos. Entonces, para volver del carboxílico al alcohol primario, tenemos que llevar a cabo una reducción. El reactivo por excelencia que elegimos para hacer esta reducción es el hidruro de litio y aluminio. Este reductor es lo suficientemente fuerte como para que el carboxilo llegue hasta el alcohol primario, da buenos rendimientos de síntesis y las condiciones están bien estudiadas y ya se sabe todo el procedimiento eh, optimizado, ¿sí? Sin embargo, el problema que tiene para hacer esta transformación es que además de reaccionar con grupos carboxílicos, puede reducir a los carbonilos de aldehídos o de cetonas. Y en este caso nosotros acá tenemos un carbonilo de una acetona. Entonces, si llevamos a cabo esta reacción de manera directa con este reductor, lo que va a ocurrir es esto. Estas son las condiciones de la reacción. Se trata primero a el reactivo con hidruro de litio y aluminio en THF. El THF es un solvente orgánico que no tiene eh, hidrógenos que pueden establecer puentes de hidrógeno, entonces se llama un solvente polar aprótico. Y un segundo paso donde se trata con agua para restituir los hidrógenos de los hidróxilos. Fíjense entonces que llegando a esta reacción a cabo de manera directa, ¿sí? Se reduce tanto el grupo carboxílico a alcohol primario como el grupo cetona a alcohol secundario. Y yo acá te lo marqué en rojo porque no deseo que esto ocurra, no es parte de lo que yo quiero obtener. ¿Qué estrategias entonces podríamos sugerir para poder llevar a cabo esta transformación sin alterar al grupo cetona? La primera y la más intuitiva sería, bueno, no uso este reductor, uso otro, por más que sea muy bueno. La realidad es que no, en química orgánica no hay reductores que sean tan selectivos como para reducir un carboxílico sin alterar a un carbonilo de un aldehído o de una acetona.
podríamos buscar en otros ámbitos, por ejemplo, usar enzimas, ¿sí? Pero ahí ya nos metemos con material biológico y bueno, estamos entrando en otro terreno de sustancias que no necesariamente eh, eh, uno va a contar con ellas para poder llevar a cabo esta reacción. Entonces, la estrategia que sí se suele utilizar mucho es alterar el grupo funcional que no quiero justamente que reaccione con, en este caso, el reductor, para que sea inerte a este y después restituirlo. ¿Cómo haríamos esto entonces? Bueno, los aldehídos y las cetonas pueden reaccionar con moléculas de alcoholes para dar un conjunto de compuestos que se llaman acetales. Los acetales no se ven afectados por reductores. Entonces, de esa forma estamos protegiendo al grupo cetona, ¿sí? La reacción que tendríamos que, las reacciones que tendríamos que llevar a cabo serían las que están representadas acá, ¿sí? Primero tratamos a nuestro compuesto con este alcohol, ¿sí? La reacción entre este alcohol, que es el etilenglicol, y este grupo cetona requiere una catálisis ácida anhidra, o sea, esta reacción tiene que ocurrir en condiciones anhidras, y por eso se usa este ácido que es el ácido paratoluensulfónico. Es un ácido orgánico no, que no se usa en solución acuosa porque es sólido, ¿sí? Entonces puede catalizar la reacción, pero no incorpora agua, y de esta manera se forma este grupo acetal. Fíjense que el grupo carboxílico no se vio afectado por esta reacción. Una vez que el grupo ceto se transformó completamente en el grupo acetal, ahora podemos reducir el carboxilo al carbonil, al alcohol primario, ¿sí? Empleando el hidruro de litio de aluminio y el segundo paso de agua. Y finalmente queremos regenerar el grupo cetona a partir del acetal que formamos. O sea, queremos invertir esta reacción. Los acetales tienen la ventaja de que se hidrolizan en medio ácido, o sea, no son estables en condiciones ácidas, con calentamiento a reflujo. Entonces, en estas condiciones, este acetal regenera al etilenglicol del que partimos y al grupo ceto. Entonces, con toda esta secuencia de pasos, que nuevamente es un esquema planteado en el papel y está simplificado, estamos contemplando muchas de las condiciones de laboratorio que, que implicarían estas reacciones, podemos transformar a este ácido en esta acetona. Esta primera etapa, donde nosotros transformamos el grupo que no queremos que se altere en otro que ya no es susceptible, es lo que se llama protección de un grupo funcional, ¿sí? Esto consiste en transformar un grupo funcional susceptible a unas condiciones de reacción en otro que no lo es. Después llevamos a cabo la reacción de interés, en este caso es una reducción, y finalmente tenemos la etapa que se llama desprotección, en la cual regeneramos el grupo funcional que protegimos inicialmente. Fíjense que entonces nosotros todos estos procesos los podríamos representar en estos tres pasos: el tratamiento con etilenglicol y ácido paratoluensulfónico, la reducción con hidruro de litio de aluminio y el workup con agua, y finalmente la hidrólisis ácida con calentamiento a reflujo. Entonces, la transformación de este ácido en esta acetona requiere un grupo protector del carbonilo cetónico, que es el grupo acetal. Habiendo comentado un poco cuál es la idea de un grupo protector, vamos a ver qué características tiene que tener este. Entonces, algunas son, por ejemplo, que tiene que ser barato, en el sentido de que tiene que ser accesible. Se debe incorporar fácilmente al sistema polifuncional y de manera quimioselectiva.
¿Qué quiere decir esto? Incorporarse fácilmente al sistema polifuncional quiere decir que tiene que reaccionar fácilmente con la molécula que yo quiero proteger y de manera quimioselectiva se está refiriendo quimios de química y selectivas de selección. O sea, con el grupo químico que yo quiero proteger y no con otro. En el ejemplo anterior, yo quiero que el reactivo reaccione con el grupo cetona, pero no con el grupo carboxílico. No tiene que generar nuevos centros estereogénicos. Piensen que si a raíz de la reacción de protección yo genero un centro estereogénico, eso da la posibilidad a la formación de diferentes estereoisómeros, esos isómeros que tenían configuración R, S, y entonces de esa manera eh, obtengo más de un producto, porque recuerden que los isómeros son compuestos distintos. El grupo protector tiene que ser estable en las condiciones de la reacción y en las técnicas de purificación que se realicen, o sea, no se tiene que alterar ese grupo protector en la reacción que yo llevo a cabo o en los pasos de purificación que realice. Una vez que cumplió la función, tiene que eliminarse fácil y selectivamente, o sea, la reacción de desprotección tiene que ser tan selectiva como la reacción de protección. Y por último, los subproductos de la protección y la desprotección tienen que ser separados fácilmente, ¿sí? Estas son reacciones químicas donde obviamente hay algún producto, además del producto de la reacción, hay algún subproducto y obviamente tengo que buscar que esos subproductos se puedan separar de la forma eh, más fácil que pueda encontrar. En este cuadro hay algunos ejemplos de cómo proteger algunos grupos funcionales, ¿sí? Esta sería la forma en la cual se protegen. Por ejemplo, acá como ya mencionamos, los aldehídos y cetonas suelen protegerse transformándolos en acetales. El reactivo con el cual se protegen son alcoholes en medio ácido. La eliminación del grupo protector consiste en una hidrólisis ácida. El grupo protector, que en este caso es el grupo acetal, resiste la presencia de bases, nucleófilos, oxidantes y reductores, pero no resiste la presencia de electrófilos o de ácidos, ¿sí? Entonces, de la misma manera que podemos proteger aldehídos y cetonas, podemos proteger grupos ácidos, grupos alcoholes, dioles, tioles y aminos. Obviamente no esperamos que este cuadro se lo aprendan de memoria, ¿sí? Solamente es a modo ilustrativo para que de repente vean la variedad de grupos protectores que hay. Eventualmente les puede llegar a servir para otra materia, pero repito, no es la intención que se lo aprendan de memoria. Ahora sí, yendo un poco más a nuestro trabajo práctico, vamos a ver la teoría de nuestro TP. La reacción que nosotros queremos hacer es la transformación de la anilina, que es este compuesto aromático que tiene un grupo amino, ¿sí? Este seno unido a un grupo amino, en la para-nitroanilina. Es decir, queremos llevar a cabo una reacción de nitración de un anillo aromático. Esta reacción la tuvieron que haber visto en Orgánica 1. Algunos puntos importantes a repasar son que el mecanismo de esta reacción es una sustitución electrofílica aromática, que solemos llamar SEA por las siglas de sustitución electrofílica aromática. El reactivo que se emplea para llevar a cabo la nitración es la mezcla sulfonítrica, que es una mezcla de ácido nítrico concentrado con ácido sulfúrico concentrado. Y el grupo amino, este grupo, es un activante fuerte del anillo aromático por resonancia y por lo tanto es ortoparadirector. Recuerden que los grupos que son activantes por resonancia lo que tenían eran que el átomo que está unido directamente al anillo aromático, en este caso el nitrógeno, tiene electrones libres y esos electrones libres pueden entrar en resonancia con el anillo. Al entrar en resonancia con el anillo, aumentan su densidad electrónica. Y al ser un anillo con mayor densidad electrónica, eso favorece que reaccione con electrófilos en esta reacción de sustitución electrofílica aromática.
Bien, y otra cuestión es que además es ortoparadirector, entonces piensen que en esta reacción no solamente se obtiene el compuesto nitrado en la posición para, sino que también se va a obtener nitrado en la posición orto. En base a todo lo que venimos charlando, piensen que si nosotros directamente mezclamos anilina con la mezcla sulfonítrica, claramente algún problema va a haber, ¿sí? Y la cuestión es que, además de obtener paranitranilina, vamos a obtener muchas cosas que no son paranitranilina. Entonces, analicemos un poquito las complicaciones que surgen en esta reacción. La primera es que el grupo amino se protona volviéndose un desactivante del anillo aromático y por lo tanto un metadirector. El grupo, las aminas, ¿sí? Eh, podemos considerarlas como derivadas del amoníaco, donde reemplazamos uno de sus hidrógenos por una cadena carbonada. En este caso, la anilina podemos ver que sería el amoníaco reemplazando un hidrógeno por un anillo de benceno. Como el amoníaco tenía propiedades básicas, tiene propiedades básicas, las aminas de alguna forma heredan esas propiedades básicas. Entonces, al estar en contacto con una mezcla ácida, van a tener tendencia a captar cationes hidrógeno. Entonces, se va a formar este catión fenilamonio, ¿sí? En este medio que es fuertemente ácido. Piensen que es una mezcla de dos ácidos fuertes. Este grupo amonio, que se forma acá, es un desactivante del anillo aromático porque este par de electrones ya no está disponible para entrar en resonancia con el anillo. Y por otro lado, el nitrógeno es un elemento más electronegativo que el carbono. Entonces ahora, por efecto inductivo, va a atraer densidad electrónica del anillo y se la va a quitar de alguna manera. Entonces eso hace que este anillo esté menos activado o menos disponible para para la reacción con un electrófilo en una CEA. Otro factor es que al volverse desactivante, cambia la regioquímica de la reacción. Cuando hablamos de regioquímica, regio viene de región y química de, obviamente, reacción química. En lugar de ser un ortoparadirector, este grupo se vuelve un metadirector. Entonces, de ocurrir la nitración, va a ir a la posición meta, que no es la que yo quiero. Yo quiero que ocurra en la posición par. Supongamos que existen moléculas de anilina que no llegan a protonarse antes de nitrarse, ¿sí? Eso es algo que podríamos eh, controlar modificando alguna condición experimental, ¿sí? El orden de agregado de reactivos o, o buscando distintas estrategias, podríamos buscar la forma en la cual la anilina se encuentre antes con los grupos nitros que con los protones. No es nada fácil, ¿no? Pero el problema que tenemos en ese caso es que si las moléculas de anilina que no se llegaron a protonar reaccionan con la mezcla sulfonítrica, el grupo amino dijimos que es un activante fuerte del anillo aromático. Al ser un activante fuerte, eso hace que este anillo esté disponible para reaccionar muchas veces con los electrófilos disponibles. Entonces, eso da lugar a que se produzca una polinitración, o sea, la sustitución electrofílica aromática de varios hidrógenos del anillo de benceno por grupos nitros. Y de esta manera, no voy a obtener solamente dos isómeros, sino que voy a obtener todo un abanico de compuestos mononitrados y polinitrados que, para empezar, disminuyen mi rendimiento, porque fíjense que esta paranitranilina que yo quiero obtener se puede seguir nitrando, ¿sí? Y por otro lado, que después tengo que separar, porque no es tan fácil como, bueno, si este fuese el mayoritario ya está. No, después hay que hacer toda una serie de pasos de
separación y purificación para que me quede únicamente el producto que yo quiero, el workup del que hablábamos antes. Entonces, esta no es una reacción que me sea favorable para obtener el producto que yo quiero. Otro problema que surge con este reactivo es que, si recuerdan de TP de química inorgánica, el ácido nítrico concentrado y el ácido sulfúrico concentrado son ácidos oxidantes. Y las aminas, en particular la anilina, que es una amina aromática, son bastante sensibles a oxidarse. De hecho, se las guarda en frascos color caramelo, bien tapadas y cubiertas de la luz, porque suelen oxidarse muy fácilmente por acción de la luz, más si le agregamos un oxidante, ¿sí? En este caso se forman azocompuestos o quinonas que tienen estructuras orgánicas más complejas y por eso no vale la pena escribir las reacciones. Pero la cuestión es que de alguna forma nuestro reactivo se está transformando en otras sustancias que no son el producto que yo busco, ¿sí? Entonces, todos estos puntos hacen que llevar a cabo la nitración directa de la anilina sea un problema bastante grande. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. La secuencia de reacciones que vamos a llevar a cabo va a ser esta, ¿sí? El esquema es de alguna forma similar al ejemplo que vimos antes con el cetoácido para llegar a la acetona, ¿sí? Lo que vamos a necesitar es un primer paso de protección, un segundo paso de nitración donde hacemos la reacción de interés y un último paso de desprotección. En este caso, al grupo amino vamos a incorporar un grupo acetilo y lo vamos a transformar en una amida, ¿sí? Esta etapa es la etapa de protección donde protegemos el grupo amino por acetilación, usando como reactivo anhídrido acético en un medio ácido acético. Esta amida que se genera es la acetanilida. La acetanilida ahora la puedo nitrar más fácilmente y sin tantos inconvenientes. Ahora vamos a discutir en un ratito por qué. Y se va a nitrar mayoritariamente en para. También vamos a discutir por qué en un ratito. O sea, acá llevé a cabo mi reacción de interés. Y finalmente, por una hidrólisis ácida y un tratamiento posterior con bases como amoníaco, pero podría ser algún hidróxido, podemos restituir el grupo amino a partir de la amida que teníamos acá. Esa sería la etapa de desprotección. Entonces, ¿por qué llevar a cabo la nitración de la acetanilida? eh, Evita todos los inconvenientes que mencionamos antes si nitramos la anilina directamente. Bueno, para empezar, son compuestos orgánicos diferentes, ¿sí? Esto es una amida, esto es una amina. Las amidas, para empezar, no son activantes tan fuertes como el grupo amino, son activantes más débiles. Eso desfavorece la polinitración. Son más estables a medios oxidantes, no tienen propiedades básicas y además se hidrolizan con relativa facilidad. ¿Por qué las amidas tienen estas bondades respecto a las aminas en lo que respecta a llevar a cabo la nitración de manera directa? Bueno, las amidas tienen estas dos estructuras de resonancia con las cuales podemos describir al grupo funcional. Como el nitrógeno acá está enlazado directamente a un grupo carbonilo, que es un atractor de electrones. ¿Por qué es un atractor de electrones? Porque el oxígeno es un átomo más electronegativo que el carbono y que el nitrógeno. Los electrones libres que tiene el nitrógeno pueden deslocalizarse, ¿sí? y ser atraídos por este oxígeno. O sea, esto termina formando un doble enlace acá y este simple enlace termina eh, deslocalizándose hacia este oxígeno. A su vez, esto también puede volver. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Al tener estas estructuras de resonancia,
y estos electrones estar comprometidos con este grupo carbonilo, de nuevo atractor de electrones, eso hace que este par ya no esté tan disponible para, por ejemplo, entrar en resonancia con el anillo. Ojo, va a seguir entrando en resonancia con el anillo, pero va a estar menos disponible, porque además de entrar en resonancia con el anillo, entra en resonancia con este carbonilo. Eso hace que la densidad electrónica que le dona este nitrógeno al anillo sea menor respecto a la anilina. Y entonces, al tener una densidad electrónica en el anillo, está disponible para reaccionar los nucleofílica aromática. Por otro lado, la oxidación de las aminas suele ir de la mano con la pérdida de este par de electrones libres porque suele unirse a un átomo más electronegativo cuando se oxidan, ¿sí? O la formación de dobles enlaces o distintos compuestos, ¿sí? Que son demasiado diversos como para mencionarlos ahora. La cuestión es que si este par de electrones está involucrado en esta resonancia, está menos disponible para que al reaccionar con oxidantes se una algún átomo más electronegativo, forme algún otro doble enlace, y entonces por eso resulta más estable a estos medios. Y por último, no tienen propiedades básicas por el mismo motivo. Al estar en resonancia con este grupo, ya no está tan disponible para captar un catión hidrógeno y protonarse. De hecho, si vemos esta estructura de resonancia, este nitrógeno tiene cierta densidad positiva. Y si este nitrógeno tiene densidad positiva, el catión hidrógeno tiene carga positiva, positivo y positivo se repelen. Entonces, justamente este nitrógeno no tiene esa capacidad de captar un hidrógeno como la tiene este nitrógeno del grupo amina. Bien, estos serían los motivos por los cuales las amidas son, digamos, formar un grupo amida en este caso es una buena estrategia para proteger al grupo amino de que se altere en la nitración o mismo de que se polinitre el anillo. Este es el momento donde suena el recreo, ¿sí? Entiendo que este TP tiene mucha información, entonces lo que les sugiero en este punto es, si quieren ir a tomarse un descanso, pueden irse a tomar un descanso, pueden continuar el video viéndolo en otro momento, pueden rever la primera parte si no entendieron algo y tratar de entenderlo y después seguir, o pueden seguir mirando el video, ¿sí? Este es como un momento de corte para que si alguno se quiere tomar un respiro, se lo tome, o si quiere organizarse el estudio de otra manera, lo haga, ¿sí? Vamos ahora a lo que vamos a hacer propiamente en el laboratorio, ¿sí? La primera reacción que habíamos mencionado era la reacción de protección, ¿sí? Que consiste en la síntesis de la acetanilida a partir de la anilina. Y en la guía de trabajos prácticos tenemos dos técnicas para hacer. Entonces, vamos a analizar las dos. Esta sería la técnica 1. El esquema de trabajo de esta técnica es el que mostramos acá, ¿sí? Es una reacción que se lleva a cabo en solución acuosa, porque en una Erlenmeyer que tiene 50 mililitros de agua, vamos a mezclar 4,5 mililitros de anilina. Este pH amino es la anilina, pH es el grupo fenilo, el anillo de benceno, ¿sí? Unido a este grupo amino, que lo vamos a mezclar con ácido clorhídrico de forma tal que se forme cloruro de fenilamonio, o sea, la sal entre la anilina y el ácido clorhídrico. A esto le vamos a mezclar anhídrido acético, vamos a homogeneizar y después lo vamos a volcar en una solución de acetato de sodio. En ese punto va a precipitar la acetanilida, vamos a ayudar colocándola en baño de hielo y con agitación. Una vez que esto ya está frío y ya vemos que precipitó completamente la acetanilida, se filtra el vacío y se lava con agua fría. De ser necesario, el producto se recristaliza. Entonces, analicemos un poquito esta técnica. ¿Por qué dispersamos
la anilina en el ácido clorhídrico y formamos este cloruro de fenilamonio? Porque la reacción la llevamos a cabo en solución acuosa. El agua es el solvente. Y la anilina es inmiscible con el agua. La anilina es un líquido, ¿sí? Es un líquido incoloro que cuando se va oxidando por el aire o por la luz toma un color oscuro. Eh, Eso se las comento como para que lo tengan en cuenta para más adelante, ¿sí? Pero bueno, la idea es que formando este cloruro de fenilamonio, que es un compuesto iónico formado por el catión fenilamonio y el anión cloruro, esto queda disuelto en agua y entonces podemos lograr que la reacción ocurra en fase acuosa y se separe la acetanilida que es insoluble en agua fría. Si analizamos eh, el mecanismo de la reacción, que podemos ver que es este, es muy similar al que vimos en esterificación de Fischer, ¿sí? El pH de la reacción óptimo es entre un valor de 4 y 5. Y esto está dado porque fíjense que acá tenemos un sistema donde hay acetato de sodio y en este paso se forma ácido acético, entonces se forma un sistema acético-acetato que es un buffer, ¿sí? O forma una suerte de buffer que regula el pH entre 4 y 5. Fíjense que para que ocurra la reacción, nosotros necesitamos tener a la anilina desprotonada y nosotros inicialmente la protonamos. Entonces, para eso es el paso de volcar esta mezcla en el acetato de sodio. O sea, la reacción química se produce acá. Hasta acá no pasa nada porque la anilina está completamente protonada. ¿Qué es lo que ocurre? El acetato de sodio es una base, ¿sí? Es una sal de un ácido débil y una base fuerte. Entonces, este acetato capta un hidrógeno del grupo fenilamonio y lo transforma en la anilina de nuevo. Al liberar la anilina, esta anilina puede atacar al anhídrido acético. Primero se adiciona, hay una etapa de reordenamiento, se elimina una molécula de ácido acético y finalmente se obtiene la acetanilina. Eh, Fíjense que si el pH es más bajo que 4 o 5, o sea, si estamos en un medio ácido fuerte, la anilina va a estar completamente protonada y no vamos a poder, y no va a poder atacar al anhídrido acético. Por otro lado, si yo aumento mucho el pH, fíjense que, al igual que en la esterificación de Fischer, acá el anhídrido acético tiene un carbonilo que requiere ser activado, requiere protonarse para adquirir suficiente densidad positiva y que pueda ser atacado por la anilina. Después prosigue la reacción, como dije antes, que esto de última lo analizamos mejor en clase, ¿sí? Pero la cuestión es, si el pH es muy bajo, la anilina se queda protonada y no puede atacar porque no tiene sus electrones libres. Si el pH es muy alto, no tengo suficientes cationes hidrógeno para activar al carbonilo del anhídrido acético y por lo tanto que sea atacado por la anilina. Entonces esto es lo que se llama un pH de compromiso y es algo que va a empezar a tomar un rol muy fuerte en la materia. Por otro lado, algo que también vamos a empezar a analizar en esta síntesis, sobre todo cuando comparemos técnicas, es el cuadro. En este caso, el cuadro de reactivos lo armamos poniendo la lista de reactivos que empleamos, los datos de sus masas molares y sus unidades. Acá ponemos la masa o el volumen que empleamos de cada uno en base a la técnica que nos describe la guía, ¿sí? Que van en gramos en mililitros según corresponda. Con los datos de la masa molar y la densidad calculamos el número de moles de cada uno. Y a partir de esto vamos a definir lo que se llaman los equivalentes. Los equivalentes son de alguna forma una normalización de la técnica. ¿Cómo se definen estos equivalentes? Bueno, una vez que calculamos moles de cada uno de los reactivos, miramos al que está en menor proporción. Y a ese lo vamos a ir
como un equivalente, ¿sí? Fíjense que de todos estos reactivos, el que tiene el número de moles más pequeño, en este caso, es la anilina. Entonces a ese lo definimos como un equivalente. El resto de los equivalentes lo calculamos a partir de esta relación. 0,49 moles son un equivalente, 0,051 son 1,04 equivalentes, 0,058 es 1,18 equivalentes y así con todo el resto. Fíjense que en este caso la estequiometría de esta reacción es 1 a 1. Un mol de anilina reacciona con un mol de anhídrido acético. Entonces, el reactivo limitante en esta reacción o en esta técnica es la anilina. ¿Por qué en este caso la anilina es el reactivo limitante? Porque el anhídrido acético, al estar en solución acuosa, puede hidrolizarse, ¿sí? Los anhídridos de ácido vienen de la unión de dos moléculas de ácidos carboxílicos. Si yo estos los pongo en agua, pueden hidrolizarse y regenerar esas dos moléculas. Entonces, yo de alguna forma estoy perdiendo parte de este reactivo por esa reacción colateral o esa reacción secundaria. Para compensar esas pérdidas por esa reacción secundaria, uso un exceso de este reactivo para asegurarme de que reaccione completamente con la anilina que tengo. Fíjense que el acetato de sodio está en un gran exceso, ¿sí? Porque justamente yo quiero que me sobre acetato de sodio, y el ácido clorhídrico está en un ligero exceso respecto a la anilina porque es para protonarla completamente, ¿sí? Pero después la idea es que el acetato de sodio desprotone completamente al cloruro de fenilamonio, ¿sí? O sea, este catión fenilamonio. Entiendo que es mucha información, no se preocupen, vamos a charlar esto en la clase presencial, ¿sí? Vamos a la técnica 2. La técnica 2 es bastante distinta. Para empezar, no se lleva a cabo en solución acuosa, directamente mezclamos 4 mililitros de anilina con 4 mililitros de ácido acético glacial, que el ácido acético glacial es ácido acético sin agua, 4 mililitros de anhídrido acético. En este caso, como la mezcla se va a calentar a reflujo por 35 minutos y tenemos a la amina libre, o sea, la anilina libre, y va a estar expuesta a la luz y al calor por un tiempo importante, se agregan 0,025 gramos de zinc para evitar la oxidación de justamente la anilina. Esto es como una especie de reductor de sacrificio que se va a oxidar en lugar de la anilina. Una vez pasado el calentamiento a reflujo, el contenido del balón se deja enfriar hasta temperatura ambiente y después se vuelca en agua helada. De nuevo se usa agua fría porque la acetanilida es insoluble en agua fría. Se filtra el vacío para separar la acetanilida y el producto se lava con agua. De ser necesario, se recristaliza. Si analizamos las condiciones de la reacción, no estamos en solución acuosa, pero en este medio podríamos decir que equivale a un pH aproximado de 4, o sea que seguimos dentro del pH óptimo de reacción, donde hay suficientes cationes hidrógeno para activar el carbonilo, pero la anilina no se llega a protonar exhaustivamente, por lo tanto está disponible para atacar a el carbono carbonílico del anhídrido acético. Y fíjense que acá el mecanismo de la reacción es igual que el anterior, salvando por el paso este de que no es necesario desprotonar a la anilina. Si analizamos ahora el cuadro de reactivos en este caso, fíjense que tenemos estos reactivos, o sea, el cuadro de reactivos se arma con las sustancias que emplean la técnica y las cantidades que me dice la técnica, ¿sí? Fíjense que el signo aparece en el cuadro de reactivos porque no es un reactivo, sino que justamente es como dijimos antes, es un reductor de sacrificio. Es una sustancia que estamos usando para evitar que se altere uno de mis reactivos, pero no forma parte de la reacción química que estoy haciendo.
Y quizás la diferencia más importante en esta técnica respecto a la anterior es que ahora el anhídrido acético es el reactivo limitante, porque si analizamos en base a las cantidades que se agregan en número de moles, ahora este es el que está en menor proporción, entonces este lo definimos como un equivalente y la anilina ahora está en un ligero exceso respecto al anhídrido acético. ¿Por qué es esto? Para empezar, porque al ser en un medio anhidro, el anhídrido acético no se puede hidrolizar. Lo que sí puede ocurrir si usamos un exceso de anhídrido acético, en este caso, al ser condiciones más protegidas, porque estamos usando un reductor de sacrificio, un calentamiento de reflujo, y sobre todo al darle más tiempo y calor para que ocurra otro tipo de reacciones, es que ocurra una diacetilación de la anilina. ¿Qué sería una diacetilación? Que no se incorpore solo un grupo acetilo, que es este grupo que estoy marcando acá, sino que se incorporen dos. Entonces obtendría una NN-diacetilanilina, ¿sí? O sea, un producto donde sirve una anilina con dos grupos acetilos, que no es lo que estoy buscando. Por eso se usa un ligero defecto de anhídrido acético, porque fíjense que tampoco es que se usa mucha más anilina, y el exceso de anilina que quede probablemente quede disuelta en el ácido acético glacial y después en el agua, porque es tan poquitita que en ese caso sí va a quedar eh, disuelta. Bien, ventajas de esta técnica. Bueno, para empezar, el ambiente es más protegido, la reacción está como más resguardada de alguna forma a sufrir oxidaciones o a alterarse de otra manera. Eh, la, la desventaja quizás es que lleva más tiempo. La ventaja de la técnica 1 es que si bien es un procedimiento más rudimentario, porque no requiere calentamiento de reflujo, sino que simplemente mezclamos las sustancias y precipita la acetanilida, eh, sería que justamente la anilina está más expuesta al aire, no usamos un reductor de sacrificio, y además muchas veces al ser una reacción rápida no le damos tiempo que termine y a veces se separa un poco de anilina que no reacciona, que se pega al sólido y después hay que lavarlo y eso es un poco más engorroso, ¿sí? Pero bueno, ambas técnicas tienen ventajas, ambas técnicas tienen desventajas. Vamos ahora a nuestra reacción de interés, la nitración, que sería la síntesis de la paranitroacetanilida. Y de la misma forma que en la reacción de protección, hay dos técnicas, la técnica 1 y la técnica 2. Vamos a analizar ahora la técnica 1, que operativamente es la más sencilla. Este sería el esquema de trabajo. En un recipiente, por un lado, van a disolver 3,5 mililitros de acetanilida, o sea, del producto de la reacción anterior, en 8 mililitros de ácido sulfúrico concentrado en baño de hielo. ¿Por qué en baño de hielo? El ácido sulfúrico, recuerden que tiene la propiedad de carbonizar materia orgánica, sobre todo a temperaturas altas. Si nosotros usamos baño de hielo, de alguna forma la materia orgánica se encuentra un poco más protegida de ese efecto. Por otro lado, vamos a preparar la mezcla sulfonítrica. Y es muy importante que presten atención a cómo se prepara. El ácido sulfúrico tiene que agregarse sobre el ácido nítrico. ¿Por qué? Recuerden que el ácido nítrico es un ácido concentrado, pero tiene un 65% de ácido nítrico y el resto es agua. Entonces, cuando estamos agregándole el ácido sulfúrico al ácido nítrico, también se lo estamos agregando al agua que contiene la solución de ácido nítrico. La dilución del ácido sulfúrico, como vimos en TPD inorgánica, era exotérmica. Entonces, esto podía provocar proyecciones. Para evitar eso, usamos el baño de hielo y además así ya vamos aclimatando la mezcla para que cuando digamos, la mezclemos con la otra, no haya tanta diferencia de temperatura, ¿sí? Durante el agregado ahora de la mezcla sulfonítrica a
la acetanilida, ¿sí? O sea, tomamos la mezcla sulfonítrica con una pipeta Pasteur y la vamos agregando gota a gota a la solución de acetanilida. Hay que controlar muy bien la temperatura, que no supere los 5 grados Celsius, ¿sí? Y es importante esto de agregarla despacio, porque justamente al haber sulfúrico y nítrico, y al producirse la reacción, la temperatura se va a elevar, ¿sí? Y es importantísimo no superar los 5 grados Celsius. Ahora en un cachito vamos a discutir por qué. Una vez que agregamos toda la mezcla sulfonítrica a la solución de acetanilida, sacamos esta mezcla del baño de hielo y la dejamos reposar a temperatura ambiente por unos 15 minutos aproximadamente. Después esta mezcla, que ya tiene a la acetanilida nitrada, la vamos a volcar en un vaso que contenga 30 gramos de hielo con agua fría, ¿sí? Ustedes acá se preguntarán, che, pero no es que había sulfúrico y no hay que agregar agua. Bueno, eh, primero, ustedes no van a volcarlo de golpe. La idea es que la solución de acetanilida nitrada con el sulfúrico la vayan agregando escurriendo por las paredes del vaso, y un poco la función del hielo es absorber todo ese calor que se libere y además que precipite el producto. Entonces, cuando terminan de agregar la mezcla ya nitrada de acetanilida en sulfúrico, eh, va a precipitar el producto, ¿sí? Eso lo filtran al vacío, lo lavan con 10 mililitros de agua helada y lo recristalizan en etanol si es necesario. Condiciones experimentales de esta técnica, de esta reacción, que es bastante particular, ¿sí? Para empezar, digamos la reacción, me olvidé de eso, disculpen. La reacción que está ocurriendo es esta, ¿sí? Esta es la nitración. En la mezcla sulfonítrica se genera el electrófilo que va a participar de esta sustitución electrofílica aromática, que es el catión nitronio, ¿sí? Este se forma por la combinación del ácido nítrico con el ácido sulfúrico. Una vez que se forma, el anillo aromático ataca este nitronio, se forma este intermediario, ¿sí? Que podemos describir con todas estas estructuras de resonancia, ¿sí? Que no es aromático, porque justamente acá, al adicionar el grupo nitro, se pierde la aromaticidad. Recuerden que la aromaticidad era eh, un fenómeno una característica, mejor dicho, que le daba mucha estabilidad a los compuestos. Entonces, para recuperar esa propiedad, este anillo pierde un hidrógeno que lo capta una molécula de agua que viene de esta reacción, se elimina un hidrógeno y ahí me queda la paranitroacetanilida. Ahora sí, yendo a las condiciones experimentales, ¿sí? Una de las más importantes es que toda esta reacción tiene que llevarse a cabo en condiciones anhidras. ¿Por qué? Primer punto, la formación del nitronio, de este electrófilo que es el reactivo de esta parte, involucra la formación de agua. Si ya hay agua presente, al ser una reacción en equilibrio, esto se va a desplazar hacia la izquierda, se va a formar menos nitronio, entonces la nitración va a tener un rendimiento menor. Otro punto importante, trabajar con sulfúrico concentrado implica minimizar la cantidad de agua que voy agregando, porque eso contribuye al aumento de la temperatura, ¿sí? Cada vez que agreguemos agua al sulfúrico, eh, que es como no hay que hacerlo, cada vez que agreguemos sulfúrico al agua, eso va a hacer que aumente la temperatura. Y por otro lado, no se olviden que cuando hablamos de la secuencia de reacciones que vamos a hacer en esta práctica, el grupo amida se hidrolizaba en solución acuosa ácida. Entonces, si tengo ácidos y tengo agua, y encima estoy teniendo constantemente factores que pueden aumentar la temperatura, ¿sí? Puede producirse la hidrólisis de este grupo amida, ¿sí? Entonces, si este grupo amida se hidroliza a la par que lo estoy nitrando, va a ocurrir todo lo que yo no quería que pase, porque esta amida se vuelve a transformar en una amina,
y entonces se puede oxidar, se puede polinitrar, se va a protonar y va a orientar a meta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya charlamos, ¿sí? Entonces, importante mantener las condiciones anhidras. ¿Por qué? Porque no puedo sacar las condiciones ácidas. Al ser la mezcla sulfonítrica la, la que me da el catión nitronio, ¿sí? No puedo eliminar a los cationes hidrógeno. Entonces tengo que eliminar el otro agente que participa en la hidrólisis, que es el agua, ¿sí? De hecho, fíjense que acá el sulfúrico, ahora lo vamos a ver mejor con el cuadro de reactivos, es el solvente de la reacción, ¿sí? Y de alguna forma en este punto también me está ayudando porque al haber exceso de sulfúrico, capta esta agua que se forma, ¿sí? Y entonces favorece de alguna forma esta reacción para la formación del nitronio. ¿Por qué es importante no superar los 5 grados Celsius? Porque cuanto mayor sea la temperatura, mayor va a ser la facilidad con la cual este anillo puede llegar a polinitrarse, ¿sí? El grupo amida es un activante más débil que la amina, pero eso no evita que pueda polinitrarse, ¿sí? Solamente lo desfavorece. También evita la carbonización de la materia orgánica por la acción del ácido sulfúrico concentrado y también a veces estos ácidos pueden oxidar a la materia orgánica si se eleva mucho la temperatura. Y eso además produciría el desprendimiento de ciertos gases como dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, que no está bueno respirarlos. Por otro lado, el orden en el cual agregamos los reactivos también desfavorece la polinitración y también la nitración desfavorece la posición en la nitración en orto. ¿Por qué? Porque piensen que ustedes están agregando la mezcla sulfonítrica sobre la mezcla de acetanilida con el ácido sulfúrico. Entonces yo acá estoy ingresando pocos grupos nitronios donde hay muchas moléculas de acetanilida. Entonces es muy probable que solamente pueda nitrarse una vez, porque se nitra una vez y ya está, se me acabaron los grupos nitronios para, para que haya una reacción del anillo aromático con este grupo, ¿sí? Entonces tengo que esperar a que vuelva a agregar la mezcla sulfonítrica. Y ahí se va a encontrar con nuevas moléculas de acetanilida que van a estar en mayor proporción, ¿sí? Y voy a ir nitrándolas progresivamente. Eso sería el punto por el cual se desfavorece la polinitración. La parte por la cual se desfavorece la nitración en orto es porque fíjense que si bien hay dos posiciones en orto, y uno diría que hay más chances de que el grupo nitronio entre a alguna de estas dos, este grupo acetamida o este grupo amida es bastante voluminoso, es un grupo grande. Y eso hace que haya cierto impedimento estérico para que este catión nitronio se acerque a las posiciones orto. Entonces, la posición para, al estar más libre, al no haber algún grupo que le genere un impedimento estérico, está más disponible para poder incorporar al grupo nitro. Si analizamos el cuadro de reactivos, acá podemos ver que la acetanilida es la que está en menor proporción, entonces es nuestro reactivo limitante. El ácido sulfúrico está en un gran exceso porque es el solvente. Y el ácido nítrico también está en exceso porque fíjense que esta reacción es reversible. O sea, no es que de un mol de ácido nítrico se va a formar completamente un mol de cationes nitronio, ¿sí? Al ser un equilibrio, tengo que agregar un cierto exceso para obtener la cantidad de nitronios que yo necesito, ¿sí? Entonces, por eso se usa un exceso de ácido nítrico. Nuevamente les repito, entiendo que todo esto es mucha información, lo vamos a discutir en la clase presencial, ¿sí? Vayan anotando todas las dudas que tengan y tomando apunte de todo lo que vamos discutiendo. Vamos con la técnica 2. La técnica 2 es bastante similar. La diferencia más importante, además de las cantidades que empleamos, ¿sí?
es que en lugar de disolver a la acetanilida inicialmente en sulfúrico, disolvemos primero la acetanilida en ácido acético glacial y después le agregamos unas porciones de ácido sulfúrico. Una vez que tenemos esta mezcla preparada y enfriada, a la par también preparamos la mezcla sulfonítrica y la vamos agregando gota a gota, ¿sí? Sobre la mezcla de acetanilida. El ácido acético glacial se suele preparar tomando el ácido acético concentrado de la botella, se coloca en un baño de hielo hasta que se solidifique, ¿sí? Ahí me va a quedar como un glaciar, ¿sí? Por eso recibe su nombre el ácido acético. Y lo que queda líquido es el agua que tiene. Entonces, ese sobrenadante se descarta y después se deja fundir el sólido, se saca del baño de hielo y se deja fundir y ahí obtenemos el ácido acético que ya no contiene agua. Este procedimiento tiene un 85% de rendimiento, eso quiere decir que si yo quiero obtener 85 mililitros de ácido acético glacial, necesito usar 100 mililitros del que viene de la botella. Bien, entonces acá el procedimiento es muy similar, entonces disolvemos la acetanilida en el ácido acético, después en el sulfúrico. La acetanilida se va a disolver recién cuando agreguemos el ácido sulfúrico acá. Le agregamos la mezcla sulfonítrica gota a gota, sin superar los 5 grados Celsius. Una vez que terminamos esto, dejamos reposar a temperatura ambiente la mezcla, pero fíjense que ahora el tiempo que dejamos es entre 45 y 60 minutos. Pasado este tiempo, se vuelca esta mezcla, nuevamente escurriendo por las paredes del vaso, en otro que contenga 10 gramos de hielo con un poco de agua fría, ¿sí? Para que precipite el producto y se deja reposar unos minutos más para que termine de precipitar. Y finalmente se filtra el vacío del producto, se lava con 10 mililitros de agua fría, después se hace un lavado con amoníaco diluido, nuevamente con agua fría y de ser necesario se recristaliza en etanol. La técnica es muy similar, la reacción es la misma, ¿sí? La formación del grupo nitronio que después reacciona con el anillo aromático, se forma este intermediario donde se pierde la aromaticidad y después por pérdida de un protón se recupera y se forma la paranitronilina. Las consideraciones experimentales de esta técnica son esencialmente las mismas en cuanto a temperatura, el orden de agregado de reactivos y las condiciones anhidras eh, que las que mencionamos en la técnica 1. La diferencia más importante es que al usar como parte del solvente el ácido acético glacial, las condiciones de esta reacción son más suaves. Por eso tenemos menos chances de que se alteren los productos por acción del ácido sulfúrico, ¿sí? Pero el costo que tiene es que el tiempo que tenemos que dejarlo reposar para que la reacción se complete es mayor, ¿sí? Entonces, esa sería como la discusión de las dos técnicas. La técnica anterior es en un medio más agresivo, pero lleva menos tiempo, entonces tengo que cuidar un poco más cómo las cosas y actuar más rápido. En esta técnica hago la reacción en condiciones más suaves, pero necesito más tiempo para completar la reacción. Entonces, cada una tiene su ventaja y su desventaja. En esta técnica también podemos ver que en el workup se incorpora un lavado con amoníaco para neutralizar restos ácidos, que era algo que no teníamos antes. Y a ustedes les queda como tarea intentar analizar el cuadro de reactivos, ¿sí? O sea, el cuadro de reactivos va a ser similar al anterior, al de la slide anterior, algún cachito por atrás. A este cuadro tendrán que incorporar el ácido acético, ¿sí? Y traten aunque sea de traer completos hasta el número de moles. Si no les sale lo de los equivalentes, lo charlamos en clase. Bien, entonces, acá terminaríamos con la parte de la reacción de nitración. Ahora vamos con la desprotección, ¿sí? Esto sería la síntesis de la paranitronilina, ya de nuestro producto.
Este sería el esquema de trabajo. Recuerden que lo que vamos a hacer acá es una reacción de hidrólisis ácida, o sea, una reacción con agua catalizada por un ácido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mezclar a la para-nitroacetanilida con 50 mililitros de agua y 3,5 mililitros de ácido clorhídrico concentrado. Vamos a ver que en esta mezcla la para-nitroacetanilida no se disuelve y vamos a empezar a calentar a reflujo. A medida que pasa el tiempo, esta sustancia se va a ir disolviendo. Eh, Se supone que más o menos la disolución se completa en 35 minutos, ¿sí? Se calienta a reflujo porque en todo este tiempo piensen que el ácido clorhídrico y el agua se irían evaporando e iríamos perdiendo a uno de los reactivos, ¿sí? Si bien lo podemos ir reponiendo, es bastante tedioso y además, o sea, eso implicaría que la mezcla se vaya enfriando, entonces tardaríamos más tiempo. Una vez que transcurre este tiempo y el compuesto se disolvió completamente, se deja enfriar hasta temperatura ambiente, ¿sí? Si la reacción fue completa, no debería volver a aparecer sólido, porque la paranitroacetanilida dijimos que era insoluble, y el producto de esta reacción es completamente soluble, ¿sí? Entonces, si lo dejan enfriar hasta temperatura ambiente y ven que precipita algo, tienen que volver a calentar. Una vez que entonces ya se disolvió todo, llega a temperatura ambiente y tengo una solución límpida, hermosa, eh, esto se vuelca en hielo y se alcaliniza con solución de amoníaco o solución de hidróxido de sodio hasta que el tornasol dé reacción básica, o sea, hasta que el tornasol vire a color azul. Una vez que ocurre esto, se filtra el vacío, se lava con 3 porciones de 5 mililitros de agua helada y, de ser necesario, se recristaliza en agua. Bien, es una técnica bastante sencilla, no tiene muchas cuestiones. Acá tenemos analizado el mecanismo, ¿sí? Nuevamente, este mecanismo es similar al de la esterificación de Fischer. Siempre estamos viendo ese mecanismo que habíamos comentado que se llama adición-eliminación, ¿sí? Que fíjense que todos son en medio ácido y cuando hay un carbonilo requiere una activación eh, por acción del medio ácido. En este caso el nucleófilo que ataca es el agua, ¿sí? Hay una etapa de transferencia de hidrógenos, se elimina una molécula de ácido acético y lo importante es que al ser una hidrólisis ácida y recordando que la paranitroanilina es una amida, perdón, es una amina con N de nene, ¿sí? Es una amina que tiene propiedades básicas, finalmente va a quedar protonada, ¿sí? Va a quedar en su forma de su sal de amonio. Por eso queda completamente disuelta. Si no, observaríamos que precipita porque la paranitroanilina es insoluble en agua fría. El paso del agregado del amoníaco sirve, o de la base que usemos, sirve para desprotonar a al catión paranitroanilonio, ¿sí? Y formar a la paranitroanilina que precipita. Bien, esta parte de la síntesis no tiene tantas consideraciones experimentales, pero sí es una discusión interesante analizar o comparar lo que implicaría una hidrólisis ácida versus una hidrólisis básica. O sea, nosotros acá escogimos catalizar la reacción por acción de ácidos. Sin embargo, también podríamos haber escogido catalizarla por acción de bases, ¿sí? ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, las ventajas que tiene la hidrólisis ácida, llevar a cabo la catálisis por acción de ácidos, en el caso de las amidas, es que la amina que se obtiene queda protonada, queda en esta forma de la sal de amonio, en este caso particular es el catión anilonio, ¿sí? Em, ¿Y qué tiene de bueno eso? Que el par de electrones libres, ese que tiene el nitrógeno, que era susceptible a oxidaciones y lo dejamos expuesto a la luz, sobre todo estando en calentamiento a reflujo, ¿no?
no se va a oxidar, porque justamente no está disponible para reaccionar con oxidantes o para que ocurran las reacciones de oxidación que recuerden que no las detallamos. ¿Cuál es la desventaja de la catálisis ácida? Fíjense que todos los pasos del mecanismo son reversibles. Entonces, si bien por ahí este último paso no es muy reversible, existe la posibilidad de que en algún punto todo esto vuelva porque hay equilibrios involucrados. En la hidrólisis básica se forma directamente la amina, o sea, la amida me va a dar directamente la amina, no va a dar el catión protonado, ¿sí? Eso hace que este compuesto esté más susceptible a oxidarse durante el calentamiento de reflujo. O sea, las moléculas que se van formando de amina pueden ir oxidándose si no cuido el medio. Pero la ventaja es que la hidrólisis básica es completamente irreversible. ¿Por qué? Porque acá, en lugar de formarse una molécula de ácido acético, se forma un carboxilato. O sea, se forma la sal del ácido carboxílico sin el hidrógeno. Esto tendría carga negativa. Y si recuerdan cuando expliqué el test de los ácidos hidroxámicos en el video anterior o cuando lo vimos en clase con cada uno de los profes que cada uno tiene, ¿sí? Habíamos, el motivo por el cual los ácidos carboxílicos no daban el test de los ácidos hidroxámicos era porque se formaba esta sal y este grupo no se podía eliminar. Entonces, el motivo acá es el mismo, ¿sí? Una vez que se completa la hidrólisis, se forma este grupo carboxilato, en este caso es un grupo acetato. Acá me quedaría la amina. La amina, si vuelve para atrás, tiene que atacar a este carbonilo, pero no puede sustituir a este carboxílico desprotonado, ¿sí? Entonces, eso hace que la reacción sea completamente irreversible. Bien, entonces, esas serían un poco cuáles serían las ventajas de llevar a cabo la reacción en medio ácido y cuáles serían las ventajas de llevarlo a cabo en medio básico. Y también sus correspondientes desventajas, ¿no? Uno tiene que evaluar en función de la molécula con la que está trabajando eh, qué reacción es más conveniente y sobre todo viendo si hay algún otro grupo funcional que acompaña al grupo amida que pueda haberse alterado. En este caso el grupo nitro no pasa nada, pero si fuese otro grupo funcional habría que ver. A ustedes les queda analizar el cuadro de reactivos de esta parte. Bien, ya falta poquito, ¿sí? Vamos a analizar ahora un poco las diferencias estructurales entre los productos que obtenemos. Principalmente dijimos que como el grupo amida, en este caso, es un grupo activante del anillo aromático, principalmente vamos a obtener la nitración en la posición para, pero no vamos a estar libres de la posición de la nitración, perdón, en la posición orto. Entonces vamos a obtener tanto para nitro acetanilida como ortonitro acetanilida y después de hacer la hidrólisis me va a quedar la paranitroanilina y la ortonitroanilina. Estos dos compuestos químicos y estos dos compuestos químicos son isómeros, ¿sí? Misma fórmula molecular, pero distinta disposición de sus grupos o sus átomos en el espacio. A pesar de esto, a pesar de ser isómeros, estos compuestos, o sea, los que son similares, ¿no? La paranitroacetanilida con la ortonitroacetanilida y la paranitroanilina con la ortonitroanilina, tienen propiedades bastante diferentes. Y eso se debe a que los isómeros ortonitrados, o sea, tanto de acetanilida como de anilina, eh, pueden establecer puentes de hidrógeno intramoleculares, ¿sí? Entre el grupo nitro y el grupo amino, o en este caso, el hidrógeno del grupo amida.
¿sí? O sea, la cercanía de este oxígeno del grupo nitro a este hidrógeno del nitrógeno del grupo amida o el hidrógeno del nitrógeno del grupo amida, ¿sí? Al estar tan cerquita, se puede establecer un puente de hidrógeno intramolecular acá. Y acá también, ¿sí? Este puente de hidrógeno se ve favorecido porque fíjense que se forma un anillo de 6 miembros, ¿sí? Acá también vemos que se forma un anillo de 6 miembros entre los átomos del anillo, ¿no? Em, entonces eso le otorga cierta estabilidad extra o favorece que se forme ese puente de hidrógeno intramolecular por la cercanía de grupos. Porque recuerden que los anillos de 6 son los más estables de todos los ciclocompuestos, por lo menos con este tipo de átomos. Entonces, al establecerse este puente de hidrógeno intramolecular, estos grupos no están tan disponibles para interactuar con otras moléculas, ¿sí? O con otros grupos que no sean ellos mismos. En cambio, en la paranitro, al estar alejados y no ocurrir no formarse este puente de hidrógeno intramolecular, puede interactuar satisfactoriamente este grupo nitro con el hidrógeno de otra molécula y este hidrógeno con el grupo nitro de otra molécula, ¿sí? O sea, acá puede interactuar más fácil con moléculas diferentes, aunque sean de la misma sustancia, y acá no. Acá se ven menos favorecidas las interacciones de estos grupos con grupos de otras moléculas. ¿En qué influye entonces este puente hidrógeno intramolecular? Para empezar, los isómeros en orto van a tener un punto de fusión menor que los isómeros en para, porque de nuevo, esta molécula no puede interactuar tan bien con otra molécula igual, de la misma sustancia, porque estos grupos interactúan entre ellos y no con otra molécula. Eso hace que se requiera menos energía para separar a las moléculas y entonces tenga un punto de fusión más bajo el isómero orto respecto al isómero para. Lo mismo en el caso de acá abajo. Los isómeros en orto van a tener menor solubilidad en agua que los isómeros en para, por el mismo motivo. Para disolverse en agua estos compuestos orgánicos tienen que valerse de los grupos funcionales polares, ¿sí? Que pueden establecer puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Al interactuar estos grupos entre sí, ya no están disponibles para interactuar con moléculas de agua. Entonces, van a ser menos solubles en agua. En cambio, la paranitroanilina y la paranitroacetanilida van a tener una solubilidad mayor. Y por último, y el más importante de todos, que es lo que nos va a permitir de hecho diferenciar a estos isómeros, si es que este está presente, eh, es que al interactuar estos grupos entre ellos, están menos disponibles a poder adherirse, o absorberse, mejor dicho, a las placas de sílica de cromatografía, ¿sí? Entonces, como estos grupos interactúan menos con la fase estacionaria de la placa de sílica en una cromatografía, los isómeros en orto corren más que los isómeros en para, ¿sí? Tanto de la acetanilida como de la anilina. Entonces, si nosotros sembramos al producto de reacción y vemos dos manchas, ¿sí? Una que corre más y otra que corre menos, probablemente lo que estemos viendo es la presencia de la paranitroanilina y de la ortonitroanilina. Si lo corremos contra patrones, podríamos llegar a distinguirlas. Entonces, para nosotros verificar esto, vamos a hacer una cromatografía en capa delgada. Como solventes de elución vamos a usar una mezcla de hexanoacetato de etilo 70-30 o 50-50. En la clase a cada uno le vamos a asignar la mezcla que va a usar. Y de esta forma vamos a ir siguiendo si obtuvimos únicamente el producto en para o también obtuvimos a su isómero en orto. Bien, resumiendo, ¿sí? Para que tengan
un panorama un poco más general de lo que digamos, sí o sí les tiene que quedar claro antes de la clase y lo que tienen que consultar antes de que empiece la clase. El resto de las cosas las vamos a discutir. Tenemos que tener en cuenta que la secuencia de reacciones que vamos a llevar a cabo es esta, ¿sí? Partiendo de anilina, con anhídrido acético en un medio acético, obtenemos la acetanilida, esto era la protección eh, por acetilación. Después hacemos la nitración, que es la reacción de interés, obtenemos la paranitroacetanilida y finalmente por hidrólisis ácida con calentamiento reflujo y tratamiento con bases, obtenemos a la paranitroanilina. Uy, perdón. Los diferentes isómeros que vamos a ir obteniendo de la nitración podemos detectarlos mediante la cromatografía en capa delgada. Respecto a la reacción de protección, tenemos que recordar que se lleva en un medio levemente ácido para lograr la activación del carbonilo del anhídrido acético, pero evitar una protonación exhaustiva de la anilina, ¿sí? Evitar que la anilina quede completamente protonada. En base a las condiciones de la técnica, tenemos que elegir adecuadamente al reactivo limitante y recordar que la acetanilida se recristaliza en agua, o sea que es soluble en agua caliente, y tenemos que enfriar para recuperar la mayor cantidad posible, ¿sí? Para evitar pérdidas por solubilidad. Respecto a la reacción de nitración, la temperatura y el orden de agregado de los reactivos evitan las reacciones colaterales. En este caso, desfavorecen la reacción en la posición orto por la presencia del grupo acetanilida y la polinitración, también la carbonización, etcétera, todo lo que charlamos antes. En base a las condiciones de la técnica, necesitamos tiempos diferentes para la reacción. Si es en condiciones más agresivas, necesitamos menos tiempo porque puede sufrir otras alteraciones. Si es en condiciones más suaves, necesitamos más tiempo. El ácido sulfúrico concentrado siempre tenemos que agregarlo sobre el ácido nítrico, ¿sí? Porque el ácido nítrico era el que tenía el mayor porcentaje de agua. Y en la reacción de nitración tenemos que mantener las condiciones lo más anhidras posibles, ¿sí? Dado que no podíamos suprimir la presencia de los cationes hidrógeno, teníamos que suprimir la presencia de agua. Bien. Y por último, en la reacción de desprotección, ¿sí? La hidrólisis digamos, el hecho de que se complete esta reacción, podemos verificarla por la diferencia de solubilidad entre el reactivo y el producto. Recuerden que el reactivo, o sea, la paranitroacetanilida, es insoluble en agua fría y acá, al finalizar la hidrólisis, obteníamos la amina protonada, ¿sí? Entonces esta era completamente soluble. Si después de calentar el reflujo, al enfriar, apareció un sólido, había que seguir calentando el reflujo, si no, ya había terminado la reacción. En medio ácido, la hidrólisis me da una amina que se encuentra más protegida porque daba la sal de amonio o el catión anilonio, pero en medio básico era más irreversible, entonces eso hacía que yo tenga que evaluar eh, qué hidrólisis me es más conveniente. Y por último, en el workup era necesario el agregado de bases como el amoníaco o un hidróxido para desprotonar a la sal de amonio que se formaba. Bien, ahora viene la gran pregunta. ¿Se entendió? Probablemente ustedes estén así, bastante impactados y tratando de procesar toda esta información. Les pido por favor que lo tomen con calma. Todo esto lo vamos a charlar en clase, lo vamos a explicar, ¿sí? No se olviden de leer la guía donde también tienen todo esto explicado por si se perdieron en algo. Traten de traerse las consultas que tengan, traten de traerse ya el esquema de trabajo hecho, los cuadros de reactivos y algún resumen o sus apuntes de esta clase. En particular también les recomendamos que después de la clase, de la primera clase que tengamos, traten de resolver el problema 5 del cuestionario. Les va a servir mucho para el parcialito que vamos a tomar.
Entonces, no nos queda más que agradecerles por su atención. Esperamos que les haya gustado y hasta la clase presencial. ¿Sí? Les mando un abrazo a todos y bueno, que sigan bien, cuídense.